Eh, ya. Hola, muy buenos días. Hoy, 18 de septiembre, nos encontramos nuevamente ya con el octavo espacio del ciclo de conversatorios Tejiendo Memorias en el Sur, pistas para la comprensión del conflicto armado y la construcción de paz. Ya a puerta, hoy abordaremos el tema los impactos del conflicto armado en las mujeres y en la población LGBTI+. Pues hoy le damos la bienvenida, primero, pues saludar a las personas que nos van acompañando en este espacio. Realmente es bastante grato tener la participación de las personas. También saludo a Erika Palomares, que como siempre nos acompaña en la moderación. Por supuesto, a las invitadas del día de hoy, a María José Tovar, a la profesora Vanessa Cuenca, que aprovecho para contarles, la profe Vanessa es mi asesora de práctica precisamente de este espacio. Pues también saludo a Isabel Arias Hoyos. Muy buenos días a todas. Me alegra muchísimo compartir este espacio con ustedes. Espero que este sea un grato y enriquecedor espacio. Creo que es el primer espacio que tenemos solamente de mujeres. Es muy bonito tenerlas el día de hoy. Te doy la palabra, Eri, para que saludes. Gracias, Aleja. Pues buenos días a todos y todas, a las personas que en este momento se están conectando. Agradecerles por siempre acompañarnos y agradecerle también a ustedes por estar en el espacio. Estábamos hablando precisamente antes de empezar a transmitir que efectivamente es el primer espacio que tenemos de mujeres. Entonces, pues es muy grato y es muy bonito porque, como sabemos, son espacios de disputa también y pues aquí estamos. Nada, esperando que sea también un espacio en el que las personas también nos pregunten, en que sea productivo y como siempre la idea es seguir construyendo paz en medio de todo lo que se presenta. Así que pues nada, que sea un espacio lleno de alegría y pues nada, dispuesta a cualquier cosa. Gracias, Eri. Primero, bueno, voy a presentarlas. Bueno, primero quiero decir que hoy no nos acompaña Andrés Restrepo. Él suele acompañarnos en este espacio haciendo la presentación. Es delegado de la Comisión de la Verdad. Hoy pues tiene una reunión, no nos pudo acompañar, sin embargo, desde aquí le saludamos. Pues hoy, como ya mencioné, nos acompaña María José Tobar Lazo. Ella es psicóloga, estudiante de maestría en ciencias sociales, es integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres y de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata. María José, ¿nos quieres saludar el espacio? Abramos el espacio de la buenas, iba a decir es que buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por brindar estos espacios a ustedes, chicas. Creo que no solamente es como que hoy estamos mujeres, sino que es una magia súper poderosa y súper grande que nos permite como poder hablar de estos temas desde nosotras, por otras mujeres y como transformar la palabra y los sentimientos como a través de nuestros cuerpos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. También saludo a la profe Vanessa Cuenca. La profe es docente del programa de psicología de la Universidad Surcolombiana. Ella es integrante de la organización comunitaria LGBTI Severa Flor de la ciudad de Neiva. Buenos días, profe. Muy buenos días para todas, para todos y para todas que nos están viendo en este momento. Agradecer a Aleja y a Erika por la invitación a este espacio para poder compartir pues todas esas experiencias, todas esas vivencias un poco que uno ha logrado como captar a partir de su trabajo investigativo y también pues comunitario a partir de la organización de la cual hago parte y pues darle la bienvenida también a las compañeras, a María José, a Isabel, que es un gusto para mí compartir este espacio eh, pues reconocer el trabajo también que ha hecho la Ruta Pacífica frente a la visibilización pues de todo lo que ha sido las violencias, pero también las apuestas de paz que también las mujeres hemos venido construyendo en los territorios.
Muchas gracias, profe Vanessa. Y finalmente saludo a Isabel Arias Hoyos. Ella es representante de la Ruta Pacífica de las Mujeres Regional Risaraldas. Hace parte de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata y del Comité de Género de la UTP. Es voluntaria de la Fundación Creadores de Sonrisas y además de eso es activista ambiental. Buenos días, Isabel. Te doy la palabra para que saludes. Muy buenos días para todos, todas y todes. Espero que se encuentren muy bien. Extiendo un abrazo de solidaridad y de amor, más en esta situación actual que nos cobija a todas y a todos. Creo que estos procesos son los que realmente nos ayudan a reivindicar ese conflicto sistemático que actualmente estamos llevando. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, que comience. Gracias a ti, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues para iniciar ya con el conversatorio, a lo largo de estos conversatorios que hemos realizado, digamos que hemos podido ver un poco cómo, bueno, de modo general también, cómo el conflicto ha afectado a la sociedad, a las sociedades, pues, aterrizándolo en el Huila, a la sociedad huilense, eh, cómo ha afectado las relaciones que se tienen con el territorio, en la cotidianidad de las personas, en las prácticas culturales y de diferentes formas, en diferentes esferas. Algo que nos mencionaban en el conversatorio anterior era que el conflicto a todos nos había tocado de formas diferentes, ¿no? Y que cuando se hablaba de víctimas, se hablaba de víctimas no era un grupo homogéneo, sino que por el contrario era un grupo heterogéneo, pues que había vivido en territorios diferentes, con situaciones diferentes, cuerpos diferentes. Partiendo de eso, quisiera preguntarles a ustedes cuál ha sido el papel y cómo ha sido la relación de las mujeres y la población LGBTI en el conflicto armado y en la construcción de paz. Para esto, pues primero le daré la palabra a la profesora Vanessa para que nos hable desde el territorio del Huila, que pues ella es del Huila. Listo, gracias Aleja. Pues sí, pues digamos que es importante mencionar que sin duda el Huila es como un corredor, ha sido un corredor estratégico de las luchas en el marco del conflicto armado, ¿sí? Y digamos que es un corredor estratégico en el sentido también de la lucha de los diferentes actores armados por el territorio, ¿no? Ha sido una lucha netamente por el territorio y en ese sentido, si nos ubicamos, por ejemplo, en la ciudad de Neiva es una de las ciudades receptores, una ciudad intermedia, pero es una ciudad receptora de población en condición de desplazamiento, que viene del Tolima, que viene del Caquetá, ¿sí? De la parte sur del país y por lo tanto eso ha generado pues unas dinámicas bien particulares en la manera en cómo se habita el territorio y en las relaciones que se establece con el mismo. Entonces, pero digamos que en esa mirada que se hace un poco del conflicto armado en el Huila, eh, vemos que hay unos municipios donde se ha agudizado un poco más estos impactos y ahí se puede mencionar Colombia, el municipio de Colombia, el municipio de Algeciras, ¿sí? Que ahorita les voy a de pronto un poquito más adelante contarles un poco acerca de una investigación que realizamos con mujeres trans que fueron desplazadas del municipio de Algeciras y todas sus experiencias de reconstrucción de tejido social ya aquí en la ciudad. Eh, digamos que el conflicto en el Huila ha estado marcado por esos elementos del narcotráfico, de ser un corredor estratégico en comunicación con el sur del país y sin duda, como mencionaba Aleja, el conflicto armado pues nos ha afectado a todos y todas, pero de manera diferencial, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy importante, reconocer ese elemento diferencial, ese enfoque diferencial al momento de revisar los impactos que ha tenido el conflicto armado en nuestros cuerpos y en nuestras trayectorias de vida. Y
digamos que eso ha sido muy visible en las vivencias de nosotras como mujeres, en las vivencias de las mujeres, pero también de la población LGTB, ¿sí? Que si bien, digamos que históricamente hemos sido dos sectores excluidos, dos sectores que hemos estado expuestos a un tipo de violencia sistemática, cultural, estructural, ¿cierto? También podemos encontrar que también ha sido, se evidencia como una diferencia en los impactos que han tenido las mujeres y las que han tenido en particular la población LGTB, ¿cierto? Digamos que son violencias bien particulares y que digamos que son visibles pues en el territorio. Y digamos que esas experiencias son bien particulares, entonces digamos que se evidencia en todo el territorio y en particular en el Huila la violencia sexual, ¿no? Entonces, como los cuerpos de las mujeres han sido botín de guerra, ¿sí? Y una de las violencias más particulares sí, es una violencia que se ve como una cuestión aislada, como una cuestión que no hace parte pues de los impactos del conflicto, pero que es decir, la violencia que han ejercido los actores armados sobre el cuerpo de las mujeres, se ha configurado como una estrategia de guerra, ¿cierto? Y eso es importante reconocerlo en los impactos que ha tenido particularmente sobre las mujeres el conflicto armado. Y que tiene sus diferencias de pronto frente a las mujeres cisgénero y las mujeres trans, lesbianas o bisexuales, ¿cierto? Que también de pronto lo hablo particularmente más sobre las mujeres trans, que he tenido una aproximación más desde la parte investigativa, y es como las mujeres trans, a diferencia de las mujeres cis, tienen una carga de estigma, de prejuicio y de discriminación históricamente mucho más fuerte, que hace que sus historias o los impactos que han pasado en el marco del conflicto armado sean invisibles. O sea, es como esas voces que no tienen, esas mujeres que no existen y que son invisibles en el marco del conflicto, ¿no? Pero también, y relacionando un poco el impacto hacia las mujeres, es ver cómo toda la matriz heteronormativa y todo el tema de la cultura patriarcal, sin duda es muy importante tenerlo en cuenta para entender esos impactos que ha tenido pues, el conflicto en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, como si lo hablamos un poco desde las mujeres trans, en el caso de Algeciras, como, digamos, todo el tema de la cultura patriarcal y todo el violencia de género, no es algo que, digamos, que esas violencias particulares sobre sus cuerpos en el conflicto, no es algo que surgió, pues, esas violencias en el marco del conflicto, sino que ya anteceden al hecho victimizante, ¿sí? Entonces ya esas violencias, en particular hacia las mujeres trans, ya hacen parte, pues, de su trayectoria de vida, incluso desde la infancia, pero que en el conflicto armado se agudizan un poco más. Es un poco eso. Yo de pronto más adelante iré profundizando en otros elementos que encontramos un poco en una investigación que hicimos con la profe Claudia Álvarez de Ciencia Política sobre la reconstrucción del tejido social de las mujeres trans que han sido víctimas de desplazamiento forzado y que están residiendo acá en el municipio de Neiva. Gracias, profe Vanessa. Le voy a dar la palabra ahora a María José para que nos hables desde tu experiencia, desde tu saber. Pues digamos que podemos hablar o conversar como de la experiencia que ha tenido la Ruta Pacífica de las mujeres en toda esta visibilización de la guerra en el cuerpo y en la vida de las mujeres. Si bien la historia de la ruta voy a contarla como de manera muy corta,
nace justamente como por esa necesidad de poder visibilizar, de darle nombre, de poner en la realidad social de todas las personas como qué estaba pasando con las mujeres en el conflicto armado. ¿Por qué? Porque en 1996, en el año que nació la ruta, pues no se conversaba realmente de las afectaciones que se tenían las mujeres, porque la historia, yo siempre lo digo, estaba dividida o sigue dividida todavía entre los vencedores y los vencidos, pero en medio de estas dos, digamos, como poblaciones, de estos dos grupos, pues estaban siempre las mujeres soportando la vida, soportando sus proyectos de vida, permitiendo que se sostenga todos los tejidos sociales que se tenía como dentro de los conflictos armados. La ruta nace justamente como en esa necesidad de poder visibilizar y de decir, como lo dijo la profesora Diana, es que nace como la necesidad de poder visibilizar y decir, las mujeres somos un botín de guerra. Esas son palabras como muy fuertes, son grandes, pero pues es porque justamente la guerra atravesaba como nuestros cuerpos y nuestros cuerpos eran utilizados, manipulados, cosificados y que se veía de alguna otra manera como una oportunidad para poder desestabilizar los tejidos sociales, pero también para dejar de que las mujeres produzcan liderazgos, porque sabemos que las mujeres de por sí tenemos como la capacidad más fuerte para ser constructoras de paz, para sostener las comunidades y para seguir como con el tránsito de la vida. Entonces, justamente eso hace que todo este tiempo antes de que la ruta naciera, pues esté como invisibilizando justamente esa labor de las mujeres y las afectaciones de manera diferencial. Ya digamos que dentro de todo el movimiento de la Ruta Pacífica de las Mujeres, desde 1996 hasta ahora, han sido los principios desde hace mucho tiempo como exigir verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso suena como muy actual por el proceso de paz y todo eso, pero ha sido como el principio de los principios más fuertes de la ruta. ¿Por qué verdad? Porque con la verdad sabemos realmente podemos llegar como a esa búsqueda de dónde están nuestros desaparecidos, por qué pasó lo que nos pasó, por quiénes estas personas hicieron este tipo de actos, la justicia, porque justamente debe haber como un equilibrio entre la parte psicosocial, entre la parte simbólica, entre la verdad de los hechos, pero también como la justicia, no solamente punitiva, sino también como todas estas justicias transicionales que tenemos, la reparación, porque vemos la necesidad de que no solamente es sacar informes, no solamente es decir lo que pasó, sino realmente pensar en cómo podemos restabilizar y reparar la vida de las personas que fueron afectadas, en este caso una reparación con enfoque de género. Y la no repetición, porque pues justamente lo que se debe buscar en cada uno de estos procesos es que no sucedan estos tipos de actos nuevamente. Eso es difícil, no lo podemos negar y de pronto, no sé si Isa o la profe después comentemos como algo de todos los cambios y los impactos que se han tenido en el proceso de implementación después del acuerdo de paz y hablar de una no reparación en el país. Sabemos que eso es complicadísimo, pues porque como en el Huila tienen dinámicas diferentes, acá en el eje cafetero diferentes, en Nariño, en Santander, en Chocó, en Putumayo, como, así como nuestro país es tan biodiverso y tan amplio como de su riqueza natural, pues así igualmente es de amplio, digamos, en todas las formas y dinámicas que se ha constituido el conflicto armado. Bien, eso como para contar rápidamente lo de la ruta. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cuáles son las afectaciones directamente en el cuerpo de las mujeres? Y es que, por ejemplo, la violencia sexual era una de los actos silenciados que de hecho lo mencionaban algunas mujeres como no teníamos un lenguaje para verbalizarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera los actores armados reconocen el poder que tiene el cuerpo de la mujer y lo utilizan para poder cumplir con cada uno de sus metas o de sus logros, ¿cierto? Porque se entiende, digamos, el núcleo familiar en este mundo patriarcal en el que vivimos, pues las mujeres son el centro, las mujeres son las que lo mantienen, las mujeres son las que están ahí soportándole. Cuando hay una afectación en una mujer lideresa en su centro comunitario, en su familia, pues justamente se genera una desestabilización. Entonces, por eso se convierte como una estrategia el uso del cuerpo de las mujeres y de la vida propia de ellas. Para eso cabe aclarar que las mujeres no solamente son víctimas de violencia sexual, sino que son de toda la violencia sexual en general. Es decir, violencia sexual, torturas, desnudamientos forzosos, como todas estas cosas que por mínimas que parezcan, como por ejemplo que haya sido como algo
que no fue significativo, que no fue un tiempo, que no hubo un acto del cuerpo físico, pero sí genera como una fragmentación en la vida digna de las mujeres. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, dentro de todos sus testimonios, el 54% de los testimonios que ha recolectado hasta este momento la comisión son de mujeres. Son 54% de mujeres, es como un poco más de la mitad. Pero lo curioso de eso ha sido que el 96% de ellas, pues, no se, o sea, no reconocía como de manera tan directa las afectaciones que había tenido la guerra, porque no todas podemos decir fácilmente fui víctima de violencia sexual, pero que a pesar de eso, el 96% consideraba que esto le pasó por el hecho de ser mujer. Esto suena como venga, pero ¿cómo así que por el hecho de ser mujer? Pues justamente porque somos mujeres es como eh, la manera o la táctica más fácil para poder atacar la comunidad. Justamente no solamente sucedía como con las mujeres, en su mayoría representación de mujeres, pero también con los cuerpos feminizados. Y ahí es cuando empezamos a hablar como de toda la población LGTB, de las mujeres trans, de las mujeres lesbianas, de los hombres gays, como cuando un cuerpo está feminizado, cuando un cuerpo no cumple como con estas categorías dicotómicas de cisgénero o porque es amanerado o porque es la machorra o porque esta es una trans, como que todo eso hace que se generen como represalias frente a estas personas y que solamente se genere temor, miedo e incertidumbre porque esto es como lo que ha hecho que se haya como invisibilizado este tipo de actos en el conflicto armado y por eso tanta presión como de las organizaciones sociales de mujeres y organizaciones LGTB. Y lo que sucede, digamos, con las mujeres es que tanto la diferencia, no soy hombre, soy mujer, no soy hetero, soy homo, soy gay, soy lesbiana, pues la diferencia se convierte justamente en ese punto de quiebre del conflicto armado que les permite como contener motivos de amenaza o de destrucción que pues atraviesa toda la esfera de nuestra vida. Específicamente en el eje cafetero, lo que vemos es como afectaciones directamente de las mujeres aún más fuertes porque aquí es como el eje cafetero, territorio de paz, territorio donde no sucede nada, pero más allá de lo turístico, más allá de lo diverso que tiene este espacio, esta región, también ha habido afectaciones de las mujeres. Nosotras trabajamos con mujeres en Guática, donde hubo tomas guerrilleras, pero esto se desconoce, eso casi ni siquiera es documentado por las noticias. Eh, en Quinchía, por ejemplo, donde hubo un caso colectivo que se trabajó con la ruta en el 2013, donde se detuvieron aproximadamente 200 personas diciendo que eran guerrilleros y guerrilleras y a ninguna de estas se le encontraron eh, antecedentes, pero eso como a grandes rasgos no solamente genera que se haya afectado en ese momento a las mujeres, en ese momento a las personas que fueron como de estos actos, sino que también se generan después unos prejuicios y eso es como justamente lo que más sigue generando violencia y es que las mujeres no solamente estamos en en ese acto cuando por ejemplo nos detuvieron en el caso colectivo de Quinchía, sino que llegamos a Pereira, pero en Pereira nos estigmatizan porque yo vengo de una comunidad guerrillera, yo vengo de una comunidad de no sé qué, entonces se genera como esa sombrilla de violencias de género que seguimos como profundizando en esto. No me extiendo, como que lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, María José. Qué pena, se me fue un momento el internet, pero aquí estoy de nuevo. Le doy la palabra por último a Isabel y recogemos. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya las chicas han comentado, pues quisiera hacer como una recopilación también desde lo que nosotras hemos vivido aquí en la región. Tengamos en cuenta como los sucesos que se han dado. Yo creo que hablar también desde los acuerdos de paz, pues vamos a hablar también desde lo que ha sido el conflicto y cómo ha demarcado eso a nuestra comunidad y a las mujeres como tal. Entonces, se di sucesos simples, entre comillas, que realmente hablan de todo lo que es en diversidad el marco del conflicto armado, en el pasado, actual y bueno, esperando que en un futuro pues las cosas puedan cambiar, que son los desplazamientos forzados, las amenazas, las desapariciones, los asesinatos, las persecuciones y las detenciones arbitrarias. Esto no solamente es para las mujeres, sino también para la comunidad LGBT,
tengamos en cuenta que esa diferencia de los motivos de amenaza se dan también pues en el marco de lastimar a la otredad, de pensarnos también que el hecho de que hayan llegado los acuerdos de paz han permitido que, como bien lo manifestaba María José, no solamente las mujeres, sino también la comunidad LGBTQ+, se pueda ahora realmente replantear y decir, bueno, sí, me reconozco como víctima del conflicto, víctima sexual por medio del conflicto, porque antes no existía ese lenguaje de violencia y violaciones que realmente impugnaban los hechos y que a partir de eso, pues por medio de los acuerdos empiezan a relatar todos esos procesos desde la individualidad y la corporalidad en una transición donde la persona decide buscar su construcción de identidad. Y es ahí donde se enmarca también ese respeto para con el otro. Eh, esta semana estaba al pendiente también, por ejemplo, de los procesos de la Comisión de la Verdad. Me parecería muy interesante acotar algo que hablaban desde el Pacífico. Y ellos hablaban sobre los procesos de la expropiación y la ajenación de lo humano, de la identidad política del cuerpo y tener en cuenta que es ese territorio, que es el único que nos pertenece desde que nacemos hasta que morimos. Y es ahí donde también tenemos que pensarnos en que no ha sido gratis que los líderes y las lideresas sociales se hayan tenido que ir de las comunidades a migrar, porque también han sido migraciones forzadas, pues por las detenciones, por las persecuciones, y que eso ha albergado situaciones importantes, y es la vocación campesina que tienen, más la identidad política que los cobija. Entonces, comunidades, por ejemplo, en la región de los Embera, en Guática, como bien María José lo contaba, es un poco complejo para el territorio porque hacemos parte de territorio de paz, pero se ha invisibilizado, por ejemplo, que existían dos frentes de las FARC, el 4 y el 51, que a partir de ello también se hayan dado conflictos fuertes para la comunidad en Guática, en Mistratón, y que las mujeres que han presentado la violencia actualmente, pues al no estar dentro de una reparación para las víctimas, están entradas en el olvido, y que si no es por estos procesos como lo es la ruta, como es otras asociaciones que llegan hasta los territorios a aportarle a esas mujeres que aún sufren, que aún tienen el dolor y que no han tenido una reconstrucción para con su verdad, ahí es donde este papel que nosotras estamos tomando es en pro para que ellas también puedan deconstruir corporalmente todo lo que de alguna manera se les impuso con ese conflicto y romper esas dicotomías cisgénero y heteronormadas también que se dan dentro de que tú eres mujer, entonces tienes que cumplir con estas tareas. No se habla, por ejemplo, de en el marco del conflicto, las mujeres cuando llegaban los grupos armados ilegales y las obligaban a que les cocinaran, las obligaban a que realmente estuvieran esclavizadas a lo que ellos quisieran. Y es ahí donde entonces se alza la voz para esa reconciliación, reivindicación y visibilización de esa violencia. Quería decir algo más, y es que me parece muy importante tener en cuenta que por medio del papel de acción que han tenido las mujeres y la comunidad LGBT en empoderamiento actual, ha sido ha sido muy visibilizado desde el arte y la cultura, cómo estas dos herramientas y se han envuelto también en un circuito y en un empoderamiento extremo para que puedan de alguna manera potenciar una protección como comunidad. Eso es bien interesante y bueno, eso era lo que quería aportar. Gracias, Isabel, muchísimas gracias. Pues, gracias a sus aportes, vemos que pues el cuerpo de las mujeres, los cuerpos feminizados, porque pues también hablamos de población LGBTI, han sido víctimas de la violencia, que cabe aclarar es una violencia intencionada que arremete contra el cuerpo y que se ha utilizado a lo largo históricamente como botín de guerra, pues que afecta
nuestra relación. Bueno, acá estamos nosotras. Se nos fue Aleja. Imagino que se quedó sin internet. Mientras llega Aleja, y creo que también termina un poco lo que estaba recogiendo frente a lo que hemos hablado, yo también quería pues mencionar aún más que efectivamente yo creo que las mujeres, empezando por el hecho y como que tomando lo que las madres de Soacha en algún momento nos dice, las mujeres estamos pariendo hijos para la guerra. Y yo creo que empezamos desde allí porque son hijos e hijas que se van ya empezando desde lo militar a ya sea grupos armados, así sea para el narcotráfico y demás. Y desde aquí ya empieza algo muy importante, como también el cuerpo, que es nuestro primer territorio, pues empieza a recibir todos esos golpes. Y yo quería mencionarlo precisamente porque en los procesos en los que he estado, un día pues preguntábamos acerca de cómo se miraba esto dentro del campo, dentro de los territorios donde, por ejemplo, se estaban en combate. Y, por ejemplo, cómo las personas LGBT y más, eh, pues no se podían manifestar y no se podrían mostrar tal cual como eran. Entonces nosotros hablamos acerca de las zonas de reincorporación, y entonces decían, es que aquí empezamos a ser un poco más libres, porque estando en guerra, nadie se podía decir, esto soy yo y esto es mi identidad. Entonces era precisamente lo que nos estaban mencionando ahora frente a esto identitario, de cómo todo esto rompe y de cómo el conflicto armado y cómo la guerra también, estando en combate, el cuerpo tiene que mostrarse fuerte, el cuerpo tiene que ser una forma, una postura de hombre, de macho y demás, y cómo al salir de estas zonas y llegan a estos grupos, esas zonas de reincorporación, entonces se puede empezar a manifestar y se empieza a decir. Entonces, por ejemplo, nos decían, yo tenía 14 años y en mis 14 años nunca me sentí yo. Y estoy en esta zona y en este momento me estoy sintiendo, pero como esas cosas a veces no son relatadas, incluso a veces no son ni documentadas, y cómo se dejan a un lado sabiendo pues lo importante que es. Entonces, no sé si Aleja terminas un poquito la idea de lo que estamos haciendo aquí y luego pues continuamos con la siguiente pregunta. Sí, pues en realidad solamente me gustaría agregar algo a propósito de lo que nos hablaba Isa del trabajo que ha venido realizando la Comisión de la Verdad. Eh, Precisamente el día de ayer se realizó un evento que se llama Violencias Reproductivas en el Conflicto Armado Colombiano. Es un espacio de escucha en el que pues se le da voz o no, se alza la voz de quienes no han podido aún, digamos que hablar sobre sus experiencias en el conflicto, y precisamente hablaban de cómo su cuerpo ha sido utilizado. A mí me parece realmente bastante fuerte escuchar esas experiencias, es ponerse también en la posición de esas mujeres que han sido degradadas y han sido violadas, pero siento yo que es como han sido violadas de diferentes formas, ¿no? No es solamente su cuerpo, sino su dignidad, su integridad, todo lo que son, su identidad de género también, como, bueno, a mí personalmente me parece bastante fuerte. También, bueno, quería rescatar ese espacio porque me parece interesante que también pudiéramos ver esos eventos, esos espacios que está realizando la Comisión de la Verdad. Hay algo ahí que perdón. No, tranquila. Sí, María José, y después yo voy a complementar algo. Listo. Ahorita lo mencionaba Erika, y es que lo que, digamos, la consigna de la ruta, de hecho, es: las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra, ni para la militarización, porque otro de nuestros principios es el pacifismo, el feminismo y claramente pues, espacios de antimilitarización. Somos antimilitaristas. ¿Por qué? Porque a mayor militarización, mayor probabilidad de que las mujeres sean víctimas de violencia, y sobre todo de violencia sexual.
Es curioso cuando uno analiza como las cifras de cuáles son los grupos armados que más han realizado este acto, pues están paramilitares, pero está también la fuerza pública, y la fuerza pública está ahí presente y eso no se puede negar, ¿cierto? No solamente son las guerrillas, es también la fuerza pública. Y justamente esa agudización de las violencias de género con la militarización, pues hace también de alguna manera que se invisibilicen, ¿cierto? Y que se silencien por el miedo y por el temor como que se está eh, llevando a cabo en cada uno de estos territorios. Cuando se trabaja como con las mujeres, es difícil y no es un proceso fácil que todas digan de un momento a otro, yo fui víctima o yo soy víctima, que las mujeres se reconozcan como víctimas como primer paso para poder nombrar ese tipo de violencias. ¿Por qué? Porque cuando estamos, digamos que acostumbradas o cuando estamos en toda esta reconfiguración de nuestra vida y de nuestro proyecto social, enfocadas en la familia, enfocadas en los hijos, enfocadas en volver a construir algo de manera económica, pues se deja a un lado nuestro cuerpo y se deja a un lado nuestra vida. Entonces, cuando conversamos con todas esas mujeres, es, yo no soy víctima y es como, venga, usted dejó algo en su casa, yo dejé mis gallinas, yo dejé mis pollos, ¿qué fue lo que más a usted le dolió dejar de desplazamiento? Mis gallinas. Y con esos detalles tan mínimos, con esas cosas tan mínimas, es lo que se tiene que empezar como a trabajar con las mujeres para decir, venga, es que también nosotras sufrimos en la guerra, que hayamos dejado nuestra casa, que hayamos tenido que desplazarnos a nuestra ciudad y desconocer absolutamente todo, que hayamos tenido que reconfigurar nuestra vida. No necesariamente. Hay que hacer aquí como esta aclaración, las mujeres somos víctimas de violencia sexual, no solamente está atravesado con nuestra sexualidad, sino que está atravesada como con toda nuestra vida de manera general. Y a eso también me refiero porque estaba leyendo como una de las preguntas que hacen acá sobre el acompañamiento de las mujeres víctimas en el eje cafetero del Pacífico colombiano. Y es que, bueno, la ruta pacífica dentro de sus nuevas territoriales está Risaralda o eje cafetero, Santander, Chocó, Bolívar, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia. Y, por ejemplo, en el eje cafetero, para nosotras poder darle un lugar a ese tipo de violencia, lo que hemos usado son estrategias psicosociales. ¿Cómo los hacemos? Con algo que parece como muy básico, pero que es súper clave en todos estos procesos, es, por ejemplo, las corpografías. Poder trabajar con ellas y decirles, venga, ¿usted qué sintió cuando pasó este tipo de hecho? ¿Dónde lo sintió? ¿Qué hizo para poder afrontarlo? Y ahora, ¿cómo se encuentra? Porque no solamente debemos quedarnos como en el hecho pasado, sino también en cómo esto lo podemos reconfigurar. Y ellas empiezan a decir, es que yo sentí en mi estómago, yo sentí que sudaba, yo sentí esto. Y todas, digamos que toda esa ubicación en el cuerpo te permite como volver a integrar y decir, hey, yo fui víctima, pero que además también como que todo ese silencio de tantos años que llevan a cabo, pues lo que hacen es que se genera una somatización del cuerpo muy fuerte. Y lo que encontramos, por ejemplo, las mujeres del eje cafetero es que muchas de ellas han tenido procesos físicos fuertes, como por ejemplo el cáncer. ¿Y por qué se dan ese tipo de enfermedades? Pues porque nunca lo hemos hablado, nunca lo hemos tramitado y lo pasamos como a un segundo plano. Entonces, por eso creemos que la militarización de la vida, pues no genera como nada bueno, no es como, sí, hay asesinatos aumentan en Cauca, en Nariño, en Antioquia, en Caquetá, en Santander, en Putumayo, en Valle del Cauca, pues mandemos más militares. Es como, no, venga, esto es lo que tenemos que reformularlo porque lo que va a hacer es generar de nuevo afectaciones como en la vida de toda la comunidad. Primero la profe Vanessa y luego Isabel. Listo. Listo, pues yo aquí quiero como hablar un poco sobre algo que las compañeras ya han venido mencionando y frente a lo que mencionaba Isabel de los cuerpos feminizados, ¿sí? Y es algo que nosotras logramos encontrar a partir de una investigación con mujeres trans en el marco de conflicto armado que provenían principalmente de Algeciras, ¿sí? Que ha sido muy golpeado aquí es uno de los municipios que ha sido muy golpeado por el tema del conflicto armado aquí en el departamento. Entonces, digamos que frente a los cuerpos feminizados, lo que nosotros encontrábamos también en las narrativas, en los testimonios de las chicas, era un poco de cómo sobre esos cuerpos feminizados recayeron ciertas estrategias que los actores armados, no solo, como decía María José, no solo las guerrillas, sino también los militares y los policías utilizaron, era el tema de conquistar a las chicas, de enamorarlas, ¿sí?
para poderlas utilizar como informantes, ¿sí? Y era algo muy frecuente que las chicas mencionaban en sus testimonios, es como que aquí venía, bueno, unos militares, empezamos a salir con ellos, nos enamoraban, nos conquistaban, pero en última lo que buscaban era sacar información del bando contrario. Entonces, precisamente esa situación las puso a ellas en una situación de riesgo, ¿sí? Porque, y de amenaza constante. Entonces, amenaza constante fue lo que en últimas conllevó a que ellas tuvieran que irse de su territorio, ¿sí? Entonces, es como rescatar, eso es lo que mencionaba Isabel frente a los cuerpos feminizados, cómo recae sobre eso el tipo también de conquistarlas y enamorarlas para buscar información. Y otro elemento que también como que quiero rescatar y que encontramos en la investigación y en la narrativa de las chicas era, logramos identificar un poco es cómo se ejerce, cómo los actores armados ejercen unas prácticas de control social y moral en los territorios. En el sentido, por ejemplo, es decir, ellos tratan de unas prácticas que buscan preservar la moral tradicional, ¿sí? Como un orden en el tema de lo moral y que lo que se busca con esa instauración es excluir todas esas prácticas, sentires, vivencias que no se ajustan a lo tradicional, ¿cierto? Y eso está muy presente en las narrativas de las chicas trans. Entonces ellas nos mencionaban y nos decían, es que yo no fui amenazada, yo no fui desplazada porque yo me portaba bien, ¿sí? Yo era seria, yo no era alborotada, no me ponía a exhibirme, yo no me ponía a mostrarme, ¿sí? Entonces yo era recatada, yo era seria y pues a mí no me amenazaron, ¿sí? Pero otras compañeras que sí no se portaron bien, entonces ellas sí o las asesinaron o se tuvieron que ir de Algeciras, ¿sí? Entonces mirar cómo los actores también han establecido un control social y moral sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres en los territorios. Entonces, era que quería comentar un poco esas dinámicas que encontramos en particular acá a partir de la investigación con las chicas trans, provenientes especialmente de Algeciras, que como decía María José, se genera como un estigma, como un juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien dice guerrillero, o a veces lo hacen en forma como de chiste, ¿cierto? Como, la guerrillera ya viene con uniforme. Entonces, mirar cómo esos territorios que han sido tan golpeados por el conflicto armado, se generan unos prejuicios. En últimas, lo que genera es que se justifique las diferentes formas de violencia, es naturalizar y justificar las violencias en esos territorios en particular. Era como un poco para complementar o para mencionar un poco, las compañeras ya habían expresado, y también algo que surgió un poco y que logramos como identificar en la investigación era eh, que las chicas, por ejemplo, estas chicas inician su tránsito, el reconocimiento de su identidad desde muy temprana edad, ¿sí? Por ejemplo, desde los 14, 15 años, ¿cierto? Y son en esas edades que ellas son desplazadas de su territorio y ellas se desplazan solas, ¿sí? No se desplazan con su núcleo familiar porque la amenaza de ellas. Entonces hacen es que se desplacen a muy temprana edad, como en el caso de las chicas de la investigación que tenían, cuando fueron desplazadas tenían 16, 17 años, ¿cierto? Tuvieron que irse, coger sus cosas, pero fue así súper rápido porque era vivir o morir, ¿cierto? Entonces, pero a muy temprana edad, y lo que ellas nos comentaban un poco era cuando ellas inicialmente buscaban irse a grandes ciudades, por ejemplo a Bogotá, ¿sí? Entonces, lo que nos comentaban ellas es, si bien ese suceso del desplazamiento fue doloroso, transformó nuestras vidas, hizo que se fragmentaran los vínculos con nuestras familias, en cierta forma ellas resignifican un poco ese hecho en el sentido de que dicen aquí en la gran ciudad yo
logré ser lo que quería, ¿sí? Como que logré hacer ese tránsito que quizás en el pueblo, que quizás en ese municipio tan golpeado y que por las dinámicas de la guerra pues no podía hacerlo porque tenía que vivirlo en lo clandestino, que tenía que estar oculta, no podía mostrarme porque si me mostraba pues podían asesinarme, podían amenazarme, podían, bueno, hacer infinidad de cosas. Y ella dice, llegamos a la gran ciudad y eso no, en cierta forma, a pesar de que fue una experiencia muy dolorosa, eso nos permitió hacer nuestro tránsito, ¿sí? Nos permitió ser lo que queríamos ser allá en nuestro municipio de origen y que no lo pudimos hacer. Entonces muchas de ellas lograron hacer su tránsito. Obviamente llegaron a sus territorios donde también se siguió perpetuando las violencias hacia sus cuerpos, ¿cierto? Y esto es muy notorio en la trayectoria de vida de las mujeres trans, ¿cierto? A diferencia de otro sector que se desplace a una ciudad, el hecho de la discriminación histórica que se ha dado en las vidas y en los cuerpos de las mujeres trans ha hecho que llegan a otros territorios, pero siguen siendo objeto de violencias, de diferentes tipos de violencia, ¿no? Y además que el hecho de, por su identidad de género, también digamos que son abocadas a no tener otras oportunidades de reconstrucción de su tejido social, sino que digamos, o van para el trabajo sexual o se dedican a la peluquería. Entonces, como que ese territorio no les muestra otras posibilidades para reconstruir. Entonces, digamos que era un poco eso que quería rescatar de las narrativas, de las voces de esas mujeres que logramos conocer, que logramos verlas más allá de su maquillaje, de su lentejuela, de sus pestañas, ¿cierto? Y conocer esa parte humana, ese vínculo que han logrado tener con sus familias y cómo han reconstruido sus vidas en la ciudad de Neiva después de ese hecho de desplazamiento. Vale, profe, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Isa. Vale, yo quería culminar expresando pues varias cositas. Primero es que tengamos en cuenta que en ese marco del conflicto, desde antes de que se empezaran a procesar todos los acuerdos de paz, se promovía la violencia y se normalizaba con el objetivo de realizar una supuesta limpieza, que ellos la consideraban limpieza social, que no era más que una persecución a esas disidencias de la diversidad, que les permitía a ellos controlar y legitimar esas militancias de las organizaciones ilegales. Entonces, ahí nos enfocamos en algo importante. Cuando se hace esa militancia forzada también a hombres y mujeres que hacen parte de la comunidad LGBT. Entonces, si eres un hombre gay y te hacen militar forzadamente a una organización, te vas a ver, violentado porque una de las prácticas que se enmarcaban dentro de los procesos era también obligarlos y abrirles espacios donde les transgredieran físicamente su cuerpo y en burla para con las demás personas con las que se encontraban, como, ay, bueno, es que este es el gay, este es el marica, a este es el que le vamos a dar, perdón la expresión, pero este es el que le vamos a dar por el culo, y los tratan y los trataban de una forma supremamente violenta, y aún así los obligaban a militar. Es ahí donde entonces, por medio de todos estos procesos, se empieza a generar una espiral de camino donde se abren espacios históricos que antes no se habían permitido y que ahora permiten el rechazo desde el reconocimiento de la individualidad, donde se crean esas narrativas en sociedad para una apuesta hacia la memoria. Yo creo que ese proceso de reconciliación que hoy nos estamos permitiendo también es en aras de también exigirle al Estado, a la Fiscalía y que responda, por ejemplo, oportunamente a las investigaciones, a no promover esa impunidad, a las fuerzas militares, de que entonces implementen protocolos de derechos internacionales humanos y humanitarios, porque
En este momento, perdón, yo por aquí lo tengo anotadito, actualmente se encuentra un proceso muy fuerte en el Catatumbo de procesos armados ilegales y también paramilitares, paramilitares y militancias norteamericanas que ya sabemos que históricamente también han hecho y han dado violaciones a las mujeres en los territorios, a las comunidades, a las indígenas, a las afro, a las negras, a las palenqueras, a las raizales y sobre todo a las campesinas, que también se encuentran, digamos que entre la ruralidad, las mujeres campesinas que se encuentran dentro de los territorios son las que primero abarcan, porque las que están zonificadas dentro de áreas protegidas, por ejemplo, a nivel nacional, pues también están permeadas por las propias comunidades y de pronto tienen un cobijo más estable que, por ejemplo, una campesina que viva en su casa con 3 niños y que le lleguen un montón de hombres y quieran hacer con ella y deshacer hasta que se les dé la gana. Es ahí donde se ven esos riesgos y las amenazas que hoy por hoy se tienen que eh, reconfigurar por medio del Estado y nosotras tener ese papel de exigencia ante el Estado para que se pueda dar ese proceso, al igual que, por ejemplo, los procesos que se han dado con la restitución y la erradicación de los cultivos. Eh, Bien lo decía Alejandra, soy activista ambiental y, por ejemplo, me parece importante, y lo digo porque es triste y fuerte que dentro de los procesos que a las mujeres que deciden ser madres, que están en gestación o en lactancia, tengan que vivir por medio de la violencia también todo este tratamiento del glifosato, que lo único que hace es a darle un proceso fuerte en salud y bienestar que se convierte en malestar hacia sus cuerpos y el de sus hijos que vienen en vientre o que están lactando. Además, porque no tienen nada de interesante ni de bueno que apliquen el glifosato en los cultivos. Erradican los cultivos diversos que hay de alimentos y lo único que hace el glifosato realmente es abonar los cultivos de coca. O sea, el Estado está pagando realmente para ellos abonar esos territorios que se enmarcan dentro del narcotráfico. Entonces, ahí no hay una coherencia de lo que dicen que quieren hacer y con lo que hacen realmente. Es aquí donde se presenta esa disputa también, donde nosotras tenemos que tener esas claridades y presentarlas, porque no podemos permitir que el alimento que sale de la tierra y que es uno de los patrimonios naturales que defienden las comunidades indígenas por medio de su patrimonio humano y que por eso, solamente por habitar un territorio, hoy por hoy las estén asesinando y las estén matando, masacrando y mutilando. Muchas gracias, Isabel, y también a la profe y a María José por este amplio, pues también contexto, llevarnos también al tema y desde los procesos que se llevan, desde las investigaciones hasta esos procesos que se han establecido, de cómo se reconocen. Yo creo que desde el principio estábamos diciendo, y ya bien lo mencionamos, es precisamente no llevar las voces de esas mujeres que están allá y que siguen allí, que el Estado y las demás personas a veces no reconocemos porque es algo que se sigue viendo, que este sistema patriarcal pues en evidencia a veces pareciese que nos elimina todo el tiempo, somos sobrevivientes, yo parto de esa idea porque desde salir a la calle es para sobrevivir. Entonces, nada, pues teniendo en cuenta como esto que hemos hablado y como este contexto en el que tenemos, quisiéramos ahora hablar un poquito acerca de esos procesos que han nacido tras ese acuerdo de paz, esos procesos de resistencia que se hace desde ello, de cómo las mujeres lideramos estos procesos también. Ya muy bien lo decía, desde esas zonas campesinas, indígenas, afrocolombianas y demás, porque a veces las mujeres no estamos afuera y no nos ven allí, pero dentro de esos procesos sí estamos y sí estamos inmersas y creo que es la que llevamos más esto, todo lo que se habla acerca de paz y todo lo que se hace frente a ello. Entonces hablar un poquito como de esos procesos que se han hecho, cómo se resiste allí
luego pues de ese acuerdo de paz. Le doy la palabra entonces ahora a María José para que nos cuentes un poquito. Bueno, yo quiero señalar como 4 puntos importantes de lo que ha pasado el acuerdo de paz. Bueno, sabemos que lo firmaron en el 2016, que está como en todo el proceso de implementación, que hubo un plebiscito. Ese plebiscito lo que generó fue sobre todo cambios en cuanto al enfoque de género, afectando principalmente a la población LGTB. Lo que eso ha generado es que pues no tengan como los espacios de participación activos en la toma de decisiones y en las participaciones políticas que deberían tener. O sea, lo seguimos invisibilizando, que es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, como que justamente eso ha sido una de las afectaciones fuertes que ha tenido el proceso de implementación. No me voy a extender como en todo lo que ha pasado, de todos los puntos que tiene, los 5 puntos del acuerdo, pero sí voy a señalar como 4 puntos importantes. El primero es que, pues claramente, durante este proceso de implementación y sobre todo en el actual gobierno, pues se ha reflejado que todavía mantiene como su agenda legislativa en contra de el avance del acuerdo de paz, en contra del proceso de implementación, y lo que ha hecho pues es que baje el impulso, no necesariamente como hacer trizas el acuerdo de paz, que fue lo que se mencionó durante campaña, pero sí ha bajado como la velocidad, el proceso de implementación, agotando los recursos, haciendo los procesos cada vez más largos, no dándoles, por ejemplo, las 16 circunscripciones especiales a las víctimas, y pues digamos que se busca la manera como de que este proceso de alguna otra forma caiga. Otro punto importante como para señalar, antes de obviamente de hablar de los procesos que tú nos pides, es comentar que no se puede negar que hay un rearme nuevamente de grupos de disidencias de las FARC, pero pues esto digamos que no se puede como contrarrestar con todas las personas que se desmovilizaron, a los que están rearmándose, porque pues justamente eso responde al punto anterior que menciono, y es como todos estos trámites del gobierno que ha hecho que se desestructure la paz. Y 2 puntos importantes como para mencionar y unirlo como a la pregunta que nos hace Erika, y es que, por ejemplo, vimos las primeras elecciones regionales donde hubo la participación política del grupo FARC. Y eso pues es algo como que ya no está por medio de las armas, sino que estuvo por medio del voto y por medio de las campañas regionales y nacionales. Y pues en ese caso, digamos que se puede hablar de un surgimiento de nuevos movimientos sociales y de nuevos movimientos políticos que permite que permite el acuerdo de paz. Eso es como uno de los puntos más altos del punto 1 del acuerdo, que es participación política. Contamos con un grupo político y contamos, por ejemplo, con un estatuto de oposición que no solamente beneficia a las FARC, sino que beneficia a todo Colombia. Y el punto más importante que creo que vale la pena señalar es que justamente después del acuerdo de paz, pues ha habido como un despertar de la juventud, un despertar de las mujeres, un despertar social que ha hecho que se incentiven más las manifestaciones y las movilizaciones. Desde el último paro que tuvimos, perdón, desde el primer paro que tuvimos el 21 de noviembre, si no estoy mal, pues desde ahí vimos que hay una sociedad diferente que está pendiente de esto. No somos pues los veedores que estamos ahí todo el tiempo viendo qué está pasando con los recursos, si están cumpliendo los procesos o no, pero sí estamos conscientes de que el proceso de Colombia como que se dividió y hay opciones como para decir, venga, esta vez podemos elegir y podemos apostarle y seguir apostándole a la paz. ¿Cómo le apostamos a la paz? Pues primero siendo como conscientes del cambio que tiene en el país, siendo conscientes de todo lo que se puede verbalizar y de todo lo que se puede exponer gracias al acuerdo de paz, y donde se da un lugar institucional. Por ejemplo, creo que de los entes más importantes que tenemos ahorita es todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que ustedes hacían como un poco mención. Eso es súper importante. No solamente como que está ahí para las víctimas, sino que es algo importante para la sociedad colombiana, pero que eso también lo que nos permite es cómo podemos aportar a la paz, cómo podemos vincularnos a este proceso sin necesariamente haber sido víctimas o haber sufrido como alguno de estos hechos. Pues primero, apostarle a los proyectos productivos que están generando FARC. En este momento hay varios procesos productivos, tenemos desde cerveza, desde confecciones, desde tapabocas, desde mieles, cafés, hay como gran, digamos, pluralidad
para que las personas puedan buscar en internet, busquen, o sea, es como proyectos productivos. Y todos esos en diferentes ciudades están haciendo como poco a poco la posibilidad de generar sus ingresos económicos, porque ya como que no es fácil volver a la vida después de haber estado 18 años en la selva. Entonces, como que esto es como el punto más importante que cabe como colaboración de todos, de todas y de todos, como apostarle a estos procesos productivos y comprar local, que es como lo más básico. Y lo segundo que se ha podido ir como formando a partir del acuerdo de paz, pues son espacios de formación política. Por ejemplo, se abrió se llama Escuela María Cano, si no estoy mal, es como un espacio de formación política de mujeres reincorporadas, como que esto también permite ver que pues las mujeres farianas tienen sus espacios de formación, de hecho tienen como un grupo especial que son Farianas y Diversidad, donde se habla de todos estos temas, y también como otros procesos de movimientos sociales de mujeres que siguen como reafirmándose como tejedoras de Mampujá, madres de Soacha, la Ruta Pacífica, Cisma Mujer, como todos esos procesos que ya estaban construidos, pero que durante el acuerdo de paz y el proceso de implementación pues han tenido como un efecto importante. A partir de, digamos que del acuerdo de paz nació una alianza muy importante entre mujeres y plataformas de diversidad sexual, que fue la Cumbre de Mujer y Paz, que gracias a la presión que se hizo desde esa cumbre, pues tenemos enfoque de género, porque esto no nos lo regalaron, eso hay que decirlo, eso fue como una lucha, porque al principio no habían mujeres en la mesa de negociación, y son procesos como de eso, que yo creo que nos permiten hablar de otra perspectiva de la paz, desde una perspectiva más colectiva, constructiva, que no desconoce claramente como todas las agudizaciones de la violencia que tenemos en este momento, eso no lo podemos desconocer, pero que si estamos como inconformes de este mundo, pues venga, ¿cómo colaboramos? Haciendo como esto, siendo conscientes y siendo siempre estar pendientes como de lo que pasa en nuestro territorio, porque la guerra no solamente es la guerra en general, sino que es una guerra o la violencia en el conflicto armado colombiano es una violencia colonial, es una violencia patriarcal y es una violencia territorializada. Entonces, es importante como reconocer cada uno de nuestros contextos y es importante también reconocer el papel que nosotras y nosotros como sociedad civil tenemos durante el proceso de implementación. Vale, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Isa para que luego la profe Vanessa nos aterrice un poco, pues ya más en el contexto, pues, huilense. Bueno, dentro del contexto, pues Majo nos comentó muchísimo dentro de las organizaciones que actualmente preceden un proceso hacia los caminos de la paz y también de alguna manera pues una reestructuración de su posición política y social. En el Amazonas, en el Caquetá, actualmente hay un grupo de disidentes de las FARC que hoy por hoy están trabajando en el turismo. Creo que dentro de los sectores económicos actuales y por medio de los objetivos de desarrollo de la ONU, se han implementado también pues el acuerdo del paz, también con los objetivos directamente, y es allí donde se ha puesto esa posición para con ellos, de que conocen el territorio, más que un guía que estudia técnicamente en una institución, conocen la experiencia, conocen la biodiversidad del territorio, y quién más que una persona que ha caminado los territorios, pues para que pueda guiar a otras personas en experiencia y en conservación. Si nos vamos atrás a una de las políticas que tenía las FARC, era la conservación de los patrimonios naturales, que dentro de la institucionalidad se llaman recursos, pero yo la verdad me atrevo a romper ese paradigma de la palabra porque los recursos son vistos como una extracción y los patrimonios como una salvaguardia y conservación. Es ahí donde nos tenemos que posicionar en la diferencia de la conceptualización y a partir de ahí pues también como darle otro sentido a las cosas. Es fuerte porque en el mismo modo en como ellos han intentado sobresalir con estas nuevas formas de desarrollo, pues ven nuevamente las amenazas, Catatumbo, Meta, Caquetá, en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, es un punto sublime porque pues hay mucha biodiversidad, hay mucha riqueza natural, pero también se están encontrando otros grupos armados ilegales, entonces le hacen frente
donde se vuelve y se encuentra la persecución, las amenazas y rompen también con los procesos de inicio. Y es aquí donde nos tenemos que dar ese objeto de acción política en cuanto a lo bélico y pensarse también que así como se está llevando esa reconstrucción social, pensándolo desde un ecoturismo comunitario, porque es envolverlo no solamente en el turismo, sino en el ecoturismo comunitario, que es pensarse desde la comunidad, y aquí hablamos que la economía no es el centro de nuestro desarrollo, sino que hace parte de nuestra sociedad como un implemento y una herramienta para nuestra subsistencia, pero que en el marco de eso lo que nos cobija es la conservación hacia la naturaleza, y desde ahí mirar también cómo se ha dado esa reactivación, por ejemplo, de los artefactos explosivos dentro de los territorios. Entonces, ¿qué tipo de seguridad también se le está brindando a la población civil que está ejerciendo estas prácticas? Quería acotar, ahora que mencionaba los objetivos de desarrollo, que importante que lo tengamos en cuenta, que uno de los procesos también por los que tenemos que luchar a nivel nacional es que dentro de lo que es las Naciones Unidas se habla en el punto número 5 de los objetivos sobre la igualdad de género, pero en Colombia se habla de una equidad de género dentro del gobierno. Y es aquí donde está esa diferencia que también marca una posición política para nosotras de defensa en cuanto a nuestros derechos, no solamente humanos, sino fundamentales, porque es desde acá donde se parte con eso precisamente. La cadena de narcotráfico que hay por medio de las rutas, entonces sí vamos a hablar por medio de las comunidades y de las personas, hombres y mujeres, que actualmente se están viendo involucradas por estos procesos alternativos, se encuentran con las cadenas de narcotráfico. Entonces dicen, yo voy a hacer una ruta por la cordillera central o la cordillera occidental o la cordillera oriental, teniendo en cuenta que Colombia es un país biodiverso y es el único que abre la brecha entre toda la cordillera de los Andes, y esa cadena de narcotráfico con la que se encuentran nuevamente por una inseguridad y una persecución. Entonces es como que se abre también de alguna manera una ley de silencio. Y esa ley de silencio lo que nos habla es de esas fronteras visibles e invisibles que no solamente se dan por las carreteras y los caminos, sino también por los ríos. Entonces es como tú pasas de aquí para allá y si atraviesas el territorio, pues ya sabes que vas a tener unas consecuencias no muy buenas para ti. Entonces, se sigue viendo y se sigue visibilizando que esos procesos lo único que en este momento han traído, porque nosotros y nosotras estamos en un proceso de paz, pero que el conflicto sistemático que estamos viviendo en contragolpe, pues también nos está mostrando de cara que necesitamos aportes internacionales y que realmente le presten atención a lo que se está dando en el país, porque es que es inmenso lo que puede suceder de el monte hacia adentro. Incluso el hecho de que simplemente pues las posibilidades de subsistir se puedan ver limitadas. Y bueno, quería acotar también, por ejemplo, un proceso muy interesante de unas mujeres en el Urabá antioqueño que trabajan por medio de los bullerengues. Entonces, como la cultura y nuevamente el arte se ha vuelto una de esas inspiraciones para que puedan tener una reivindicación por medio de lo que fue el conflicto armado y la violencia que vivieron desde sus cuerpos hacia su externalidad. Muchas gracias, Isa. Entonces ahora la palabra para la profe Vanessa. Listo, pues yo quiero pues también puntualizar aquí unos elementos que ya de pronto las compañeras han mencionado, y es que sin duda sabíamos que desde la firma de los acuerdos de paz iba a ser todo un reto, y que sin duda era a través de los procesos organizativos y de las luchas que se han venido liderando en los territorios que íbamos a sacar adelante ese acuerdo, ¿no? Entonces, sin duda
para nosotros como, bueno, en mujeres y también en diversidades sexuales, ha sido toda una lucha, todo un reto y que sin duda ahí se ve todo reflejado, toda la discriminación y todo el elemento patriarcal que hemos vivido históricamente, ¿no? Desde el mismo momento en que se empezó a dar la discusión por el enfoque de género, ¿cierto? La inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz, todo lo que generó en la opinión pública y que sin duda lo logramos evidenciar que estaba anclado a esa cultura patriarcal de la que hemos venido hablando. Y como los argumentos eran, pues que ella o sea, no hay necesidad de un enfoque de género, ¿eso para qué? Ya van a volver pues homosexuales a los niños y a las niñas, bueno, todo ese tipo de argumentos que lo que hacían era justificar un poco esa normalización y esa naturalización de las violencias, que ha sido toda una lucha del movimiento social de mujeres, ha sido toda una lucha de las diversidades sexuales organizadas, haber logrado esa inclusión del enfoque de género, que sin duda es fundamental o ha sido fundamental en la ejecución pues, de los acuerdos de paz, que sin duda hay que reconocer, como lo decía María Isabel, bueno, María José, como le decía María José, era que digamos que es que esas, es decir, las experiencias de lucha, las experiencias organizativas de lucha de las mujeres han estado antes de los acuerdos de paz. ¿Sí? Es decir, desde antes de eso, es decir, no es que surgieron esas iniciativas con la firma del acuerdo, sino que desde antes de esos acuerdos las mujeres históricamente en los diferentes en el territorio colombiano a través de los procesos organizativos, a partir de los procesos comunitarios, hemos estado como en pie de lucha frente al cuidado de la vida, frente al cuidado de nuestras comunidades, frente a la exigibilidad pues, de derechos, ya que digamos que con la firma de los acuerdos se dio como un fundamento, un soporte de pronto un poco más normativo frente al tema de la participación política, frente a las garantías un poco del desarrollo de esos acuerdos, que sin duda con el gobierno de Duque tenemos un panorama bastante complejo, con todo el tema del rearme, como lo mencionaban las compañeras, el tema de la criminalización de la protesta social, ¿cierto? El asesinato sistemático, planeado, sistemático de lideresas y líderes sociales. Entonces tenemos un panorama bastante complejo, pero sin duda las organizaciones y los colectivos y las grandes plataformas de mujeres y diversidades sexuales hemos estado ahí paso a paso construyendo pues esa paz que nos soñamos, ¿cierto? Esos objetivos y esos sueños que nos planteamos en la construcción de un nuevo país. Eh, y quiero hablar un poquito más, bueno, de pronto aquí en el departamento del Huila hay sin duda han venido como caminando varios procesos de mujeres, pues está el proceso de Gustar, que son mujeres víctimas, un poco de violencia sexual, está de, bueno, confluencia de mujeres, están los consejos comunitarios de mujeres, diferentes organizaciones y colectivas que poco a poco han venido articulándose pues en el trabajo de proyectos productivos, de ejercicios de resistencia en el territorio frente a los impactos y las violencias que han venido generando en el territorio. Y un poco quiero puntualizar aquí frente a la comunidad LGTB, digamos que en algún momento Isabel lo mencionaba y era el arte y la cultura. Sí, entonces yo siento que, por ejemplo, aquí en lo que es el departamento del Huila, por hace más de 32 años se viene desarrollando el desfile trans del bambuco, ¿sí? Y es a través el desfile, no, perdón, el reinado trans del bambuco, que incluso no es un reinado de ámbito solamente departamental, sino que es nacional, ¿sí? Y lleva más de 32 años de vigencia, ¿sí? Es decir, y como muchas personas de la comunidad han venido aportando pues a la construcción de ese reinado, muchas de esas personas también han sido víctimas del conflicto, y es como esa parte cultural, esa parte artística ha permitido que las personas de la comunidad encuentren
generen vínculos después, generen esos vínculos que se fragmentaron después del hecho victimizante, ¿sí? Que encontremos un espacio donde nos podamos escuchar, donde nos podamos acompañar, porque muchas veces esos procesos de los impactos del conflicto, incluso del proceso de reconocimiento de la identidad o la orientación sexual, se viven a veces en procesos de mucha soledad. Entonces, el festival y las expresiones artísticas nos han permitido generar vínculos, acunarnos, acompañarnos, y también como una forma de resistencia frente a las violencias, frente a los cuerpos, ¿no? Entonces, es un festival que es histórico, que es un símbolo aquí en el departamento del Huila. Anteriormente, incluso en la misma organización, en la organización de la ciudad, digamos que anteriormente el desfile, la ruta del desfile era por la circunvalar, que es donde se hace, que es la ruta pues de las fiestas, de los desfiles de las fiestas oficiales, pero era una, digamos, era una ruta que de pronto no era muy concurrida, y logramos a través de un proceso pues de resistencia y eso, lograr que el desfile que cierra el reinado trans del Bambuco, la ruta fuera por la carrera séptima, que es una de las carreras más importantes de la ciudad, que atraviesa toda la ciudad. Entonces, como que con pequeños elementos de resistencia, de reparación simbólica que se ha hecho a través del arte, es que hemos venido articulándonos y construyendo desde las diversidades sexuales acá en el departamento del Huila, y un poco también una experiencia que hemos venido así, trabajando un poco con la organización de la cual hago parte, que es Severa Flor, que pues somos una organización relativamente nueva que surgió en el 2018. Nosotros consideramos que el arte y la cultura son estrategias muy importantes para subvertir lo establecido, por eso recurrimos a lo artístico. Nosotros llevamos a cabo un proceso con mujeres trans, trabajadoras sexuales, ubicadas en la carrera segunda de la ciudad de Neiva. Con ellas iniciamos, fue un trabajo bastante complejo porque es una población un poco flotante, un día están y otro día ya se van para otras ciudades, entonces fue complejo, pero con ellas logramos trabajar de pronto sus denuncias, visibilizar un poco sus experiencias a través de las rajaleñas, que las rajaleñas es un género típico del departamento del Huila. Logramos con ella sacar una comparsa para el desfile nocturno, Señorita Neiva, en las fiestas oficiales, que igual es un hecho histórico porque nunca en las fiestas oficiales del San Pedro de la ciudad de Neiva había salido una comparsa LGTB. Sí, digamos que hay procesos anteriores que sí habían intentado hacer el ejercicio de visibilizarnos y todo, pero como siempre eran excluidas de esos espacios, ¿no? Como que sí los dejamos, pero al último momento decían, no, es que ya la comparsa no va porque es que el alcalde, que no sé qué, bueno, todo el tema institucional. Entonces, eso ha sido muy valioso también para nosotros, para nosotros aquí en la ciudad de Neiva. Era un poco un elemento que quería puntualizar, cómo a través del arte hemos resistido también como comunidad LGTB. Vale, muchas gracias. Entonces, retomando lo que se ha hablado hasta el momento, hablamos de que pues seguimos siendo invisibilizadas desde las mujeres hasta los grupos LGTB y más. Sin embargo, como lo decía María José, hay un despertar social. Y ese despertar social viene vinculado pues desde grupos juveniles y demás, en los que ya se está viendo una nueva forma de resistir, una nueva forma también de luchar, que ya hemos impregnado pues como en nuestros sentires, también en nuestros territorios. Y de allí pues nos hablaba acerca de la importancia de ese sistema de verdad, de restauración también, y de cómo a partir de eso surge también esos procesos productivos. Y es aquí muy importante porque en esos procesos productivos vemos cómo hoy en día se confecciona, ya sea desde ropa, ya sea también desde la preparación de alimentos también,
de cómo vemos hoy las mujeres están sembrando café y están vendiendo su propio café. En el Huila vemos eso, que esto es muy importante también, de cómo desde esos espacios se apropia todo esto para seguir de alguna forma llevando esos mensajes de paz y restaurando también, porque es lo importante, ¿no? A veces no se espera que las instituciones lleguen a nuestros territorios, sino como nosotras mismas nos empoderamos y empezamos allí a hacer todos esos procesos. Ya luego ya nos hablaba, pues Isa, acerca también de algo muy importante, y es acerca también del territorio en cuestión de la conservación a la naturaleza, de cómo reconocer también esta parte, de que aún hay artefactos, de que todavía en los territorios pues hay un mundo de cosas que siguen afectando y que es importante empezar pues a pensarnos, a discutirlos y a reflexionar acerca de esto, de cómo se hace esa diferencia entre equidad e igualdad, de cómo también desde dónde estamos hablando, qué es lo que estamos utilizando y cómo estamos viendo esto. Y asimismo, pues ya la profe Vanessa nos hablaba acerca como lo que se hace en el Huila, ¿no? Entonces, muy importante lo que menciona la profe acerca, pues, de lo que se hace ya desde el Festival del Bambuco, por ejemplo, y de cómo ya estamos llegando, ya de alguna forma se está transformando, porque en medio de que esto es algo cultural, no implica tampoco que tenga todo un sistema también que esté también patriarcalizado, y que esto es una lucha no solamente pues dentro de lo que se hace, porque no es solamente el baile, sino que tenemos que ser bonitas, tenemos que hablar de cierta forma, el reinado pues implica que tú tengas que tener un mundo de cosas allí y ser la linda para poder hacer, y que incluso, si ya sabemos, y algo que siempre se ha mencionado es que cuando estamos en los reinados no nos preguntan acerca de nuestras voces, sino de un mundo de cosas. Entonces es como ser bonita y dame los trucos de belleza. Y de ahí para más, entonces todo esto cómo se empieza a transformar y cómo en medio de eso cultural, en medio de ese arte y resistencia también se empieza a hablar desde otras formas. Yo le doy la palabra entonces ahora a Aleja, para que también nos aporte un poquito, y también tenemos una pregunta del público. Gracias, Eri, muchas gracias. Pues agradecerles por las intervenciones. Es muy bonita la experiencia de la que nos habla Vanessa. También es muy bonito el trabajo que ha venido realizando la Ruta Pacífica. Aquí tenemos algunos mensajes pidiendo que por favor pues se hable más de la experiencia de la Ruta Pacífica, pero que por favor también dejen sus contactos como organización. Bonito ver cómo se valora también el trabajo que se ha venido realizando desde las organizaciones de mujeres. Quisiera pues agregar primero que el ejercicio de la memoria y la memoria colectiva y de la palabra colectiva pues han fortalecido y a las comunidades, han fortalecido a las mujeres, encontrarse con otra persona con otra mujer que ha pasado por situaciones similares, es encontrar un apoyo, es encontrar alguien con quien resistir y con quien pues también transformar, ¿no? Algo que también se ha visto dentro de sus relatos, así que es muy bonito escucharles. Acá tenemos una pregunta, es dentro de los grupos armados, ¿se reconoce la diversidad de género y cómo es la relación que se establece con el cuerpo en el conflicto y después del conflicto? No sé si alguna quiera responder a estas preguntas o les doy la palabra. Bueno, le doy la palabra a Isa. Aleja, ¿puedes repetir la pregunta, porfa? Es que se te escucha un poquito entrecortado, lo siento. Dale, sí, ¿ahí me escuchas bien? Dentro Sí. de los grupos armados se reconoce la diversidad de género y Pues que se reconozca. Bueno, primero voy a responder esta y la otra luego, ¿sí? O que si alguna de las chicas la quiere responder también, pues está bien. Bienvenido el complemento. Siempre escucharnos será construir historia sincera. Creo que realmente no se reconoce porque, por el contrario, dentro de los grupos armados, tanto la institucionalidad como lo es el ejército, la policía,
como los ilegales, desde el narcotráfico, los paramilitares, entre otros, se ve más esa estigmatización desde la individualización de la persona por esa diversidad sexual. Entonces, como bien lo mencionaba ahorita, es más la señalización directa de la persona y no es de alguna manera como vista de, bueno, te voy a apoyar o estamos aquí contigo. De pronto puede que alguien dentro del marco sí lo haga, pero dentro de lo que es el organismo eh, directo, ¿cómo decirlo? En lo que es directamente la organización ilegal, ellos dentro de sus objetivos no tienen esta apuesta, ni siquiera la tiene la institucionalidad a nivel nacional, hablándolo de igualdad, lo va a tener ahora entonces una organización ilegal que está promoviendo la guerra y la muerte. O sea, no sé si alguien más quiera, si Majo o Vanessa de pronto quieran complementar, pero pues yo personalmente lo tomo también como a lo personal y siento y por lo que he vivido también, no ha sido así. ¿La profesora Vanessa iba a hablar o Sí, sí, voy a, siempre como bueno, que empezamos? pues yo sí, sí es como también una postura personal, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Isabel. Yo creo que estas estructuras militares, policiales, ¿cierto? Los grupos al margen de la ley, sin duda, funcionan pues en la dinámica de la estructura patriarcal, ¿no? Y en el entendido de ese aspecto, pues no hay un reconocimiento de las diversidades sexuales, de las orientaciones sexuales, ni las identidades de género. Yo creo que más se da más un estigma, incluso una presión, un prejuicio frente a esa vivencia. Y lo que tienen que hacer las personas es siempre vivirlo desde lo clandestino, desde el ocultamiento pues de esa orientación y esa identidad. Entonces yo pienso que en el entendido de que es una estructura que es patriarcal, ¿cierto? En su dinámica y en su estructura propiamente, no hay un reconocimiento de esas diversidades sexuales. Y justamente como que la diversidad o digamos que los cuerpos en general, el cuerpo feminizado o el cuerpo diferente, pues tiene como tres cuestiones que suceden dentro del conflicto armado y que también suceden en nuestra sociedad. Digamos que no somos víctimas directas o que no vivimos de manera directa el conflicto armado. El primero, pues, es que los cuerpos son ridiculizados por ser cuerpos feminizados o cuerpos que están trabajando con todo esto de la feminización, por ejemplo, las mujeres trans, los hombres amanerados, las mujeres lesbianas que adoptan como unas actitudes un poco más varoniles, como todo esto que sucede, pues son ridicularizados. Segundo, son cuerpos que son fácilmente, digamos, por todo el temor y el miedo que emergen los grupos armados, pues cosificados y por lo tanto, yo creo que no puedo en este momento asentar como una investigación que recuerde, pero sí los cuerpos, por ejemplo, de las personas diferentes, de las personas trans, pueden ser utilizados para la explotación y el comercio, no solamente sexual, sino también que pueden ser utilizados para el transporte de drogas, como para un montón de cosas que de hecho creo que la profesora Vanessa al principio lo estaba mencionando. Y por último, pues terminan siendo cuerpos marcados y violentados por toda esta cultura heteronormativa que de alguna u otra manera como que no permite como que haya algo más de lo que es hombre y mujer o de lo que son los estereotipos, ¿cierto? Porque lo que sucede es que cuando no cumplimos como con esas características, pues nosotros somos la otra esfera. Y había otra pregunta ahí y también quiero como complementar un poco con lo que nos preguntan de cuál es el panorama de las diversidades en las comunidades indígenas y el conflicto armado, pues creo que ahí estamos hablando como el panorama de las diversidades en el conflicto armado, pero en las comunidades indígenas también. No solamente se tiene que hacer un análisis como de cómo es ser comunidad, pertenecer a la población LGTBQ+, sino también como toda esta parte cultural la atraviesa como esa, como
esa limitación de poder expresar y poder ser quien sos de verdad, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, la experiencia que conocemos muy cercana acá en el eje cafetero es las mujeres trans en Vera, que viven en Santuario, y que también, digamos, han tenido un proceso muy importante, pero que no fue solamente como ya asumirse desde su cultura, es decir, hey, pertenezco a la comunidad indígena, pero mi comunidad no me acepta como tal, entonces yo tengo que irme hasta Santuario, pero que de alguna u otra manera como que se ha podido profundizar y decir, la diversidad está en todas partes, la diversidad no es solamente natural, la diversidad también es de mujeres, es de personas, es todo. Entonces, como poder entender esas cuestiones ahí nos permite también comprender cuáles han sido las dinámicas que se han llevado a cabo desde el conflicto armado y desde todas estas limitaciones y exclusiones de los cuerpos feminizados. Yo, perdón, quería decir algo más. Viendo la pregunta de Jefferson Vargas, muchas gracias por tu pregunta, Jefferson. Y pues complementando un poco también lo que Majo decía en cuanto a las traviesas de santuario, así es como ellas se denominan, su nombre las traviesas, llevan un proceso muy lindo, pero también ha sido tejido desde, de alguna manera, esa discriminación por medio de la comunidad, porque cuando ellas tomaron la decisión de decir, bueno, tengo mi identidad, estoy en una construcción de identidad propia y yo la quiero tomar, pero la comunidad le dice, si tú quieres tomarla, te tienes que ir de la comunidad porque aquí no vas a estar, no hace parte de nuestros procesos y es ahí donde llega esa reivindicación. Jairo Tavares es un antropólogo de la Universidad de Caldas que ha trabajado muy fuertemente con ellas. Eh, Hoy quiero extender mi solidaridad y la Ruta Pacífica del Eje Cafetero se solidariza con él y su familia porque asesinaron a su padre antier. Aún no se conocen los motivos, pero estamos con él y aprovecho también, como la cuñita, para decirle a Popayán y al pueblo Misak que yo estoy con ellos y que numeral fui yo por las denuncias y los aportes que están haciendo de la búsqueda de ellos. Creo que esto es una amenaza directa a los patrimonios de la humanidad y que también tenemos que defenderlos porque los están asesinando. Quería complementar y se me había pasado, y es que por medio de la pregunta que nos habían hecho, creo que también lo que se puede hacer es visibilizar la violencia sexual con ese enfoque de género en el conflicto armado desde la comunidad LGBT, buscar una política pública que sea dentro de las regiones para la comunidad y un plan estratégico que pueda cobijar sus derechos, y potenciando la protección que efectúa a la población y a sus derechos fundamentales, como nuevamente lo digo. ¿En qué? En las acciones mínimamente de cobertura a las necesidades básicas como la salud. Entonces, decir que eh, vamos a tener una atención de salud especial en capacidades reducidas, a las personas que tienen capacidades reducidas, no me gusta llamarlos lisiados, o simplemente es capacidades reducidas. La salud sexual, mental y reproductiva. Creo que estos son los derechos que dentro de las formaciones también para el trabajo y más acceso a educación deberían de ser básicos para ese enfoque asistencial que se debería dar en cuanto a la reincorporación, no solamente desde los derechos, sino también desde lo económico y lo social. Lo hablamos desde lo legal y desde lo normativo. El COMPES 3931 nos habla de la reincorporación económica, política y social de la mujer, y desde ahí entonces miramos cómo los proyectos colectivos, que era lo que mencionábamos ahora, también de alguna manera se han visto quebrantados porque los apoyos que han tenido han sido nulos y por el contrario, el Estado les ha dicho que para poder efectuar los proyectos tienen que tener exigencias de fiadores que tengan y que ganen el doble de lo que el proyecto está predestinado. Entonces, así lo que hacen es invisibilizar una idea que quieren proyectar en acción y por el contrario, pues lo único que hacen es dilatar los procesos para dejarlos en el olvido y simplemente dejarlos ahí. En ese sentido, quería acotar también, por ejemplo, los procesos en cuanto a salud que se ven vulnerados para las mujeres en cuanto a las cárceles. Actualmente se encuentran
mm, dame, como indicadores en la actualidad de que hay un gran porcentaje de cárceles de mujeres, la de Pereira y que se encuentra en Dos Quebradas, en el municipio de Dos Quebradas, pues actualmente trata cosas como estas. Entonces también es como un llamado a estar no siempre pendientes porque es un poco tedioso estar siempre en todo, pero tener en cuenta que así la persona haya sido detenida por un delito político o social, la mujer en este caso, o la comunidad trans, por ejemplo, hablemos también de la comunidad trans dentro de las cárceles, cómo es su vivencia allá, cómo son sexualizados sus cuerpos, utilizados también dentro del mismo asentamiento para que entonces pueda darle placer a otras personas simplemente porque se encuentran compartiendo el mismo espacio. Es ahí donde también se tiene que mirar de alguna manera, prestarle una atención a ello y pues a que se pueda hacer una reivindicación por medio de todas esas violaciones que se están dando. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya como para ir cerrando un poco también acerca de lo que hemos hablado y de esto último que nos queda es precisamente hablar acerca de esos cuerpos ridiculizados, como lo decía bien María José, de esos cuerpos cosificados y de cómo nuestro primer territorio, en definitiva y en medio de todos los procesos que se han hecho y de lo que se sigue haciendo, pues seguimos siendo víctimas. Entonces, pues hablar acerca de eso, ¿no? De qué nos queda ahora, de también dar un mensaje y hablarle también al público acerca de cómo el conflicto armado y por qué quizás a veces nos preguntemos por qué nos reducimos, entre comillas, estas poblaciones, es precisamente porque nosotras somos quienes hemos recibido más lo que nos deja la guerra y nos deja el conflicto armado y la violencia. Eh, entonces, ya como para cerrar el espacio, se nos fue Aleja, algunas reflexiones finales que nos quieran dejar. Agradecerles infinitamente por acompañarnos, por traernos nuestras experiencias, sus conocimientos. Entonces, no sé si Aleja quiere agregar algo, les decía a las compañeras que unas reflexiones finales, entonces no sé si toman la palabra o se las damos a ellas. Ah, se nos fue. Entonces, sí, pues ya las reflexiones finales. Entonces empezamos con María José. Bueno, yo creo que quedan como muchas cosas para pensar, no solamente como de lo que exponíamos nosotras, sino de que también lo que nos comparte Vanessa desde los procesos comunitarios del Huila y lo que también Isa como que nos expone sobre toda la parte ambiental. Creo que este espacio, su nombre es maravilloso, es como tejiendo memorias en el sur, pero no solamente las estamos tejiendo en el sur, sino que estamos tejiendo o tratando de que se puedan tejer a nivel nacional. Creo que seguir como la participación y la construcción de procesos pedagógicos que expongan lo que está sucediendo en el acuerdo de paz, que expongan que el enfoque de género no es un monstruo y no es el coco que los va a comer a todos, sino que realmente es algo que se piensa para la sensibilidad y para ver los procesos de implementación, por ejemplo, del acuerdo de paz de una manera transversal y que también podamos comprender que todos estos procesos no solamente los lideran una mujer, no solamente es María José, no solamente es todas las chicas que pertenecen como a estos procesos, sino que somos una pluralidad gigante. En la ruta siempre lo decimos, somos como mujeres de todos los diferentes colores y sabores, porque eso es como lo interesante de todos estos espacios, que se puede reconocer como cada construcción y pues desde un análisis interseccional es como somos mujeres, así como yo me reconozco como mestiza, hay mujeres indígenas, hay mujeres afro, hay mujeres palenqueras, hay muchos, digamos, como características que nos puede como poder profundizar en esa diversidad de las mujeres y así como también de la población LGTBIQ+. Creo que la apuesta es poder seguir como impulsando estos espacios, poder seguir siendo reflexivos y reflexivas desde nuestras casas, aportando a la paz, como los proyectos productivos, aportando a la paz como cuestionándonos y aportándonos a la paz también como con esa pedagogía y a mí que me parece una de las más importantes, la pedagogía familiar, porque pues
acá llegamos a personas que ya están como sensibilizadas con todo el problema, pero lo más importante siempre va a ser como a veces donde más nos cuesta, que es la familia. Hablar de patriarcado, hablar de machismo, hablar de conflicto, hablar como de todo esto. Y nada, la invitación, hay la cuña como publicitaria, es que nos habían preguntado de los contactos, pues en la Ruta Pacífica tenemos en Facebook, es Ruta Pacífica de las Mujeres Risaralda, ahí sale como Risaralda, pero pues somos eje cafetero porque trabajamos en Caldas, en eje cafetero, en Caldas, en Pereira, y estamos también empezando en Quindío. Y de la Escuela Feminista tenemos Instagram y tenemos Facebook, nos encuentran también como Escuela Feminista Guadalupe Zapata. Y otra cuña antes de que me sigan mis compañeras es que el próximo sábado vamos a tener también un espacio de conversa donde vamos a hablar sobre justamente todo, como qué está pasando con los jóvenes y con las jóvenes en el proceso de paz y qué está pasando como con todo el aumento y la agudización de las violencias políticas, sociales y de género. Muchísimas gracias, chicas, de verdad, este espacio ha sido como wow, mágico. Gracias a ti, María José, por estar en el espacio. Ahora, pues, la palabra para Isa y luego la profe Vanessa. Se me había perdido la flechita. Bueno, para socializar, sí, queda mucha tela para cortar. La verdad, fue un excelente espacio. Agradezco infinitamente la invitación a Laura Perdomo, a Erika, a Alejandra y a Erika también por estar aquí, a José también, a mi hermanita del alma. Y bueno, creo que es importante que retroalimentemos que los procesos de las mujeres y para nosotras mestizas, que no solamente es por nosotras, sino es por todas esas mujeres rurales que hoy por hoy les toca vivir directamente el conflicto. Y es a ellas a quien tenemos que abrazar solidariamente y luchar, alzar nuestras voces desde donde podemos con nuestras posiciones. Eh, Quería hablar un poco sobre los procesos que se están dando en este momento y creo que deberíamos de tener en cuenta que el Estado nos debe de proteger. Y pues si en este momento el Estado no nos protege y no confiamos en él, que seamos nosotras mismas esa red de apoyo donde nos vamos a proteger a nosotras mismas y a cuidarnos, porque estamos aquí para ello. Dejo de reflexión esto y es que la herencia de las experiencias únicas con la necesidad de armonizar y reconocer la no repetición al conflicto como estrategia para una reparación hacia la paz. Creo que importantísimo que podamos pensarnos desde esos procesos colectivos, que también tengamos en cuenta que si no se implementan unas medidas efectivas de protección hacia las comunidades indígenas afro-raizales, palenqueras, y a las colectivas también, pues los asesinatos sistemáticos a los líderes y nuestras lideresas se van a seguir dando. Es por eso que tenemos que seguir en pie de lucha y que necesitamos realmente que la implementación de los acuerdos no sea solamente un proceso para con, sino que sea de todos y de todas. Nuevamente agradeciendo muchísimo por el espacio. Me voy llenita de amor y de mucha esperanza también. Gracias por escucharme y por escucharnos entre todas. Como lo dije ahorita, escucharnos es construir una historia sincera. Y para finalizar, ya les prometo que esto es lo último, quería hacer como esta cuñita. Y es que, bueno, había una pregunta en el libro de las mujeres que corren con los lobos y yo me la pensaba mucho, el libro de Clarisa Piccola Estés, y ella decía cómo recuperar la maltrecha que para mí sería salvaje, natural y orgánica vitalidad de las mujeres. Creo yo que se debería de dar efectuando amplias excavaciones y es aquí en estos espacios donde realmente empezamos a darnos cuenta de ello y que vamos a esas ruinas que de alguna manera nos rompieron para volvernos a reconstruir y transitar en estas transformaciones y nuestras identidades.
que no tengamos miedo a ser nosotras y nosotros mismos, porque estamos aquí para vivir. Un abrazo solidario para todas. Y todos también, y todes. Ah, y se me olvidó decir algo, esto es súper importante también. Desde la Escuela Feminista Guadalupe Zapata, también tenemos una alianza desde hablando de la comunidad LGBTQ+, a Les Degeneres. Les Degeneres es un colectivo de personas que se han encargado de transgredir el cuerpo y hacer transformaciones desde la performatividad. Entonces, los pueden también encontrar en las redes sociales y pues nada, apoyar muchísimo todos los procesos, un abrazo solidario a todas las comunidades indígenas que hay, a las más de las 102 que hay a nivel nacional, a los 4 millones de afros que hay a nivel nacional, a toda la población y pues nada, un abrazo grande. Muchas gracias, gracias infinitas también a Isa. Ahora la palabra es para la profe Vanessa. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por este espacio muy lleno de energía poderosa femenina y de compartir todas esas experiencias de organización, de construcción. Y yo creo que la invitación es al nombre del conversatorio, a seguir tejiendo memoria. Yo creo que los ejercicios de reconstrucción y de memoria son unos ejercicios muy valiosos de resistencia de las comunidades, de hacer visible eso que se quiere ocultar, ¿cierto? De eso que se quiere borrar. Y esa es un poco la invitación y también que sin duda, como decían las compañeras, hay que seguir construyendo, es decir, todos podemos aportarle a la paz desde los lugares que habitamos, no solamente las personas que están organizadas en colectivas, en plataformas, sino que es un reto de todos poder aportar esa paz, nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, tenemos cómo aportar esa construcción de paz y a ese país pues, que nos soñamos, especialmente las mujeres, ¿no? Muchas gracias por la invitación, la verdad que es muy valioso este escenario, que ojalá se vuelva frecuente, ¿cierto? Que podamos compartir nuestras experiencias, por ejemplo, conocer lo que han hecho las compañeras en sus territorios, compartir, articular, que yo creo que esto también nos queda el espacio, cómo nos podemos articular con la ruta, ¿cierto? A partir del trabajo que también se ha generado, por ejemplo, yo no sabía, desconocía un poco el proceso de las traviesas y me parece que es un proceso organizativo muy poderoso y pues por ahí les estaré preguntando más para conocer un poco más del proceso de las compañeras. Y es un poco ese ejercicio, agradecerle a Aleja, agradecerle a Erika por organizar, por generar estos espacios que de verdad nos permite compartir, nos permite tejer y nos permite acunarnos en estos momentos pues tan difíciles que estamos atravesando como país y que sin duda la construcción de paz nos toca asumirla como sociedad civil porque no podemos esperar garantías de un gobierno criminal, ¿cierto? De un gobierno que lo que ha buscado es recrudecer un poco el tema de la guerra. Entonces es como el reto que tenemos como población civil. Y también aprovecho un espacio aquí de cuña un poco, y es esto, invitarles, bueno, a que nos sigan a la organización comunitaria Severa Flor en Facebook, nos encuentran así como Severa Flor, y también la próxima semana les estaremos invitando al cierre, a la clausura de nuestra escuela político-artística heterodisidente de la Severa Resistencia, un proceso que hemos venido haciendo en este primer semestre y que los chiques van a mostrar ahí sus trabajos y sus muestras pues artísticas de lo que hemos logrado debatir y construir en la escuela. Se va a hacer de manera virtual la próxima semana, nos pueden seguir por la página y pues conocer un poco lo que hemos venido ahí trabajando aquí en la ciudad de Neiva. Un abrazo para todas. Gracias, profe Vanessa. Bueno, yo quisiera decir algo, ya lo decía Isa, lo decía María, también lo decía Vanessa. El deber del Estado es velar por el bienestar de todos y todas, es darle cumplimiento a los acuerdos firmados en La Habana
Sin embargo, pues vemos este gobierno lo que ha hecho es, al contrario, ponerle bastantes trabas y, digamos, impedir que realmente transgredir lo que se ha venido realizando a partir de la firma de los acuerdos. Aún así, quiero decir algo muy bonito, es que aunque el gobierno no esté cumpliendo con su deber, se han formado diversas organizaciones, las personas nos estamos uniendo, nos estamos organizando, es muy bonito contar con estos procesos, ya tenemos aquí la experiencia desde Veraflor, tenemos la experiencia de la Ruta Pacífica, en el Huila también hay muchas más organizaciones, y pues esa es la idea, ¿no? Seguir resistiendo, seguir encontrándonos, seguir tejiendo memoria, seguir tejiéndonos entre nosotros y entre nosotras. Realmente les agradezco muchísimo que estén esta mañana acompañándonos. Yo debo confesar, tenía muchísimos nervios porque generalmente me suelo encontrar con mujeres muy poderosas y pues así fue, mujeres súper tesas. Realmente agradezco tener el día de hoy. Erika se nos fue y pues faltaba que ella diera las palabras de despedida y de cierre del espacio. Pues Mientras yo creo, tanto, puedo decir una cosita. sí, claro, habla, dinos. La última cuña así para tirarle feo al Estado. Paz para la tierra y guerra al cemento. ¿Listo? Vamos a replicar la siembra de semilla y la liberación de la tierra. Vamos a sembrar para no comprar. La autonomía del territorio también nos empodera. Pues yo creo que ya Eri no viene, así que muchísimas gracias. Ya cerramos el espacio.